Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio en el que vamos a reflexionar sobre otra de las competencias de inteligencia intrapersonal. En este caso es la prudencia. La prudencia es la capacidad de actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con reflexión, con cautela, con sensatez y con precaución para evitar posibles daños y dificultades a los demás, respetando sus derechos, sus sentimientos y sus libertades. La persona prudente actúa además con discreción respecto a lo que se le confía, protegiendo y salvaguardando la información que por su propia naturaleza deba tratarse con cautela. Las personas prudentes actúan de forma reflexiva, piensan antes de actuar, saben gestionar la información confidencial con celo, con hermetismo y además inspiran confianza, utilizan los recursos necesarios para proteger esa información delicada o crítica, preservando que no se filtre. Además, se aseguran de compartir esa información, esos datos, solo con los destinatarios que han sido previamente identificados por ellos. Me gustaría compartir con vosotros una reflexión de Baltasar Gracián en su Arte de la Prudencia, en el que él nos decía: nadie es perfecto, no nacemos perfectos, cada día nos desarrollamos en nuestra personalidad y en nuestra profesión. La persona completa, sabia en el hablar, prudente en sus actos, es admirada. ¿Cómo podemos entonces, por tanto, ir entrenando nuestra prudencia? Un ejercicio de reflexión que te planteo es pensar que la prudencia nos permite evaluar las consecuencias de nuestras palabras, que nuestras palabras y nuestros actos tendrán en las personas con las que estamos interactuando. Por tanto, para ponerla en práctica, a partir de ahora, antes de contestar de forma impulsiva y sin reflexionar, dejándote llevar por las emociones, te propongo que reflexiones en las situaciones sobre las siguientes cuestiones. ¿Qué siente la persona que me está diciendo esto? ¿Cómo puedo mantener la serenidad y la calma antes de contestarle sin dejarme llevar por emociones como el enfado o la rabia? Esta reacción que me estoy dando cuenta que quiero tener de forma, o que tendría de forma automática, tiene que ver con mis prejuicios o con las asunciones previas que tengo sobre esta persona, sobre esta situación. Otra reflexión que te propongo es que cuando te encuentres en una situación de conflicto, utilizas un lenguaje y un tono que respete la dignidad de la persona. Discrepar en temas y en opiniones es algo muy frecuente, muy habitual, pero nos pone a prueba sobre nuestra madurez emocional. Por tanto, a la hora de expresarnos, vamos a centrarnos en lugar de buscar justificaciones, justificar nuestros actos o culpabilizar a otros o avergonzar a alguien, desarrollemos nuestro autocontrol y nuestra humildad para entender otros puntos de vista y mantengámonos dispuestos a encontrar soluciones, encontrar alternativas y consenso. También te propongo que reflexiones cuando vayas a compartir información o datos sobre una situación o sobre alguien, que reflexiones siempre sobre las características de la información y la naturaleza de la información que vas a compartir. ¿Cuál es el grado de confidencialidad que crees necesario sobre esa información? ¿Con qué personas vas a compartir la información? ¿Con qué detalle crees que es necesario compartir esa información? Si se trata de información con cierto grado de información delicada o por su naturaleza es confidencial. Reflexiona siempre antes de compartir la información para tratarla con la discreción y con la cautela que esa información decidas que tiene. Te invito también a recordar a Sócrates, el filósofo clásico griego, y sus 3 filtros. A su juicio, los 3 filtros son las preguntas que siempre debemos hacernos antes de decir algo. Son los 3 filtros de Sócrates y están relacionados con la verdad, con la bondad y con la utilidad de la información que vamos a compartir.
Me gustaría compartir con vosotros una historia relacionada con Sócrates que cuenta que en la antigua Grecia uno de sus discípulos se acercó al maestro, a casa del filósofo, y le dijo: maestro, quiero contarte algo sobre un amigo tuyo. Entonces, en ese momento, Sócrates lo interrumpió de inmediato y le dijo: vale, pero antes de compartirme esta información sobre mi amigo, debemos pasar los 3 filtros, el triple filtro. El discípulo, sorprendido, le dijo: el triple filtro. ¿De qué se trata? Respondió Sócrates: mira, lo que me vas a decir, ¿tienes la absoluta seguridad de que es verdad? El discípulo le dijo: bueno, se lo he oído decir a unos vecinos. Vale, entonces le dijo Sócrates: lo que me vas a decir no sabes si es cierto o no. El discípulo tuvo que admitir que no. Vale, Sócrates le contestó: ¿y es algo bueno lo que me vas a contar de mi amigo? El discípulo en ese momento le dijo: no, no, que va, al contrario, no te va a gustar, dijo el discípulo. Sócrates le contestó: entonces, lo que me vas a decir es algo malo sobre mi amigo y que además no estás seguro de si es cierto o no. El discípulo no supo qué responder en ese momento. Sócrates le contestó: ¿me va a servir de algo lo que tienes que contarme sobre mi amigo? El discípulo dudó, pero al final reconoció que saber esa información o no saberla no le iba a resultar de utilidad a Sócrates. Por tanto, el maestro en ese momento le contestó: si lo que vas a decirme no sabes si es cierto, no es bueno y además no es útil, ¿para qué querrías saberlo? Ánimo con estas reflexiones y ánimo también con estos ejercicios. Y recuerda seguir desarrollando tu talento para alcanzar tu mejor versión. Nos vemos en el siguiente episodio.